Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga nuevamente en sus hogares. Yo creo que una semana más que Dios nos ha bendecido. Y en este domingo también, ¿verdad? Quiero felicitar a los varones por ser el Día del Padre. Felicidades, hermanos varones. Espero que sus esposas les estén consintiendo o les hayan consentido en este día. En esta noche yo quiero llevarles en la palabra de Dios, en el libro de Habacuc. Los que tengan su Biblia, busquen en Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Si ya lo tienen, a este mensaje el día de hoy yo le he puesto: de todas maneras te doy gracias. Y lo van a ver por qué. De todas maneras te doy gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso dice nuestra Biblia, versión Reina Valera 60. Les voy a leer una versión, la Nueva Traducción Viviente. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermosas palabras de Habacuc. Hermanos, el profeta Habacuc profetizó en los tiempos del rey Joacim, en el reino de Judá, antes del exilio, que fueron llevados, ¿verdad?, a Babilonia. Estamos hablando más o menos del año 586 antes de Cristo. Y el profeta estaba hablando, aquí estaba él haciendo una oración a Dios. Estaba él realmente, después de que se había quejado contra Dios de las situaciones que estaba mirando él, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces, al final, él sabe que Israel va a ser llevado, o sea, Judá va a ser llevado a Babilonia. Y él hace una oración. Sabía que por la desobediencia del pueblo iba a acontecer algo en las tierras de Palestina. El fracaso de la cosecha, la muerte de los rebaños devastados en Judá, aún en medio de todo eso, Habacuc, ¿sí?,
no temía. Se regocijaba, dice en ese versículo 18, que se regocijaba delante de Jehová. ¿Sí? Porque él decía que las circunstancias que estaban viviendo en el momento no controlaban sus sentimientos ni sus emociones. Porque sabía que el único que le daba fortaleza era Jehová de los ejércitos, porque él lo declara en el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él sabía muy bien que ellos dependían en aquel entonces que se está escribiendo, Palestina dependía aquí de los higos, de la vid, del olivo, de las ovejas, del ganado. Y a pesar de la situación que iban a vivir, que no iba a haber, que iba a escasear, que la tierra no iba a dar, él decía, aunque la higuera no dé, aunque la vid no tenga frutos, aunque el olivo no produzca, aunque las ovejas se mueran o sean quitadas de la manada, aunque desaparezcan las vacas del corral, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. O sea, si esto lo aplicamos hoy en día en lo que nosotros conocemos, nuestra ciudad muy bien, imagínense un día que nuestra ciudad ya no produzca maíz, que nuestro estado ya no haya apicultores, que ya no haya ganaderos. Y yo no creo que la gente que no conoce a Dios no se queje primero contra Dios. Es lo que estaba pasando aquí. Pero él declaraba, Habacuc le estaba diciendo en su oración al Dios que aunque eso ya no hubiese en aquella región, él se va a alegrar en Jehová. O sea que aquí podemos ver también otra de las cosas que nosotros, ¿verdad? Lo que está aconteciendo en nuestra vida, de la situación de enfermedades, de la situación de la economía en los hogares, pero dice que nos tendremos que alegrar delante de Dios, porque el profeta Habacuc prometió ser agradecido aún en tiempos difíciles. Amaba a Dios mucho para agradecerle, incluso en esos tiempos difíciles que iban a venir para el pueblo de Judá. Nosotros, hermanos, podemos ver esa situación, pero de otra forma. Y nos podemos preguntar hoy en día, ¿cómo podemos, hermano, cómo podemos ser agradecidos cuando las cosas están difíciles? ¿Cómo puedo ser agradecido cuando estoy sin trabajo? ¿Cómo puedo ser agradecido cuando estamos en una situación difícil donde la gente se está muriendo? ¿Cómo voy a ser agradecido? Pero este hombre al que estamos leyendo, él dijo que en estos tiempos más difíciles, él era agradecido. Aparte, si nosotros nos vamos con el apóstol Pablo dice muy bien en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 18, dice, dan gracias en todo. Entonces,
Si vamos a ser agradecidos al Señor, tenemos que darle gracias en todo, no nada más en los tiempos que estemos viviendo bien, en los tiempos que tengamos economía, en los tiempos que no hayan enfermedades, en los tiempos que estemos bien, entonces voy a agradecer, y en los tiempos que no estemos bien, entonces me voy a quejar delante de Dios. No es así. Él está diciendo que cualquier tiempo que se esté viviendo, eso no, sus sentimientos no los va a cambiar. Dice Habacuc, sus emociones no lo van a cambiar. Yo me voy a alegrar delante de ti, Jehová. Es lo que está diciendo en el versículo 18. Así que cuando la creación de Dios, hermanos, tiene sus cambios, tenemos que dar gracias, porque Él no cambia. Dios no cambia. La creación cambia. Las cosas de la vida cambian por la desobediencia del hombre. Y por la misma desobediencia del hombre, entonces el mismo hombre pierde su economía, como lo que iba a acontecer acá. No es Dios el que cambia. Es el hombre que hace los cambios. Hasta la misma naturaleza. Hay tres cosas que me llaman la atención aquí. Y yo quiero ver, así sintetizando cada una de ellas, que llaman la atención. Tres frutos se puede llamar: la higuera, higos, uvas y olivos. Yo creo que son las tres principales plantas de Palestina, el cual su economía de ellos se movía. Y aparte que lo utilizaban ellos localmente para comer, para tener, para disfrutar. ¿Sí? El primero que habla allá es la higuera. Vamos a hablar a la higuera, un poco de la higuera. Dice, la higuera no florecerá, ¿sí? No florecerá junto con el higo, junto con la vid, junto con la aceituna. Eran los frutos más importantes, les vuelvo a repetir, de Palestina en aquel entonces, pero va a decir, no va a haber, en otras palabras, no va a haber. Los higos en aquel entonces se consumían frescos, secos, son muy ricos, se hacen pan con ellos, servían también un poco para las medicinales. Jesús, hermanos, hizo una comparación de una higuera con el pueblo judío, porque tienen mucho follaje, pero no dan fruto. O sea, no sirve esa higuera que no da fruto. Y también lo podemos recordar el libro de Jueces, la parábola de los árboles, en que hablaba en aquel entonces quién es el que iba a reinar. Y cuando le tocó a la higuera que le decirle que tú eres la que vas a reinar, ella dijo, no, yo no quiero ser, yo no voy a reinar, yo no quiero ser, no voy a dejar el sabor muy rico por reinar. Ese es lo poquito que podemos hablar de esta planta. Ahora, vamos con la vid. La vid, uno de los tiempos donde aparece más, nosotros hemos leído las escrituras en los tiempos de Josué,
cuando mandaron, ¿verdad?, a los espías y regresaron ellos y trajeron frutos de la vid que encontraron en aquel lugar de Canaán donde fueron a explorar, y vieron que las tierras eran muy fructíferas y las tierras traían ellos uvas, y las mejores se dicen que en esas tierras son las que la llaman las uvas negras, que son las mejores, que se consumían en jugo, también hacían en forma de pasas, hacían tortas de pasas, todo esto. Y fermentaban también parte del jugo de la uva para que tuvieran ellos vino. En Isaías 5, a Israel se le compara con una vid que fue plantada con cuidado, fue podada, fue protegida, pero cuando dio fruto, dice, resultó que nada más dio uvas silvestres, o sea, uvas agrias. Y para ellos las uvas agrias no eran las mejores eran las uvas negras. Así que para ellos no servía, dieron uvas agrias, fracasó el fruto de la vid. Y es lo que sucedió también. Daba un ejemplo con el pueblo de Israel, que les encomendaron algo y siempre fracasaban, se iban hacia otro lado, no hacían lo que Dios les pedía. Así que daba el ejemplo Isaías al comparar una vid con el pueblo de Israel de esa manera. Ahora, la Biblia también, en el Nuevo Testamento, Jesús, dice la palabra de Dios, vino a ser la vid verdadera. Él vino a ser la vid verdadera. Y dice nosotros, los pámpanos. No quiero abundar más de eso. Es otro mensaje de la palabra de Dios. El olivo. ¿A quién no le agrada o no le gusta el aceite de olivo? Es muy rico. Claro que en nuestra ciudad, en nuestra región, no producimos. El único lugar que produce olivo es Europa. Pero es muy rico. Conocemos nosotros muy bien también este frutito, ¿verdad?, donde se produce el aceite de olivo. También se dice que la madera del árbol de olivo se usaba para construcciones, porque es muy buena madera, ¿sí? Y el fruto que daba el aceite tiene muchos significados, hermanos. O sea, ese fruto para el pueblo de Israel era un emblema de prosperidad, era un emblema de belleza, era un emblema de la fuerza. ¿Sí? El olivo. Algo muy curioso, ¿no? El tronco de la madera de olivo, el tronco viejo de la madera, siempre está rodeado de retoños. ¿Sí? En las fiestas, las mujeres hacían sus guirnaldas de olivo en aquel entonces. En Grecia, los vencedores de los Juegos Olímpicos recibían una corona de hojas de olivo. ¿Sí? Hoy en día se cultiva en todo Israel. Pero a pesar de la situación, hermanos, Habacuc llegó a decir que no habrá
más aceite de olivo. Y no, también dice aquí que no va a haber el campo. Ahora vamos a meternos con un poco con las ovejas, ¿sí? Igual serán quitadas, van a desaparecer, no habrá, el campo no va a producir alimentos. ¿Cómo nos podemos sentir nosotros, hermanos, cuando no hay comida después de mucho tiempo? Es desesperante, ¿sí? Es desesperante poder escuchar también cuando los animales se tienen que morir, cuando vienen epidemias. Es desesperante cuando viene, vamos a decir, esos saltamontes para acabar, langostas para acabar con el campo y decir que se perdió toda la producción. O en este tiempo que estamos viviendo, ahora que vino unos 4 días lloviendo en nuestra tierra, donde muchos, ¿verdad?, gente del campo perdió miles de hectáreas de maíz que ya habían sembrado, o de otra, o calabaza, o lo que se siembra en nuestra región. ¿Cómo se siente frustrado la gente cuando pierde todo eso? Pero a pesar de la situación, Habacuc dice, a pesar de que pase eso, Dios, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, si nosotros estamos viviendo un tiempo difícil ahora, y cada día parece ser que esto no se termina, entonces tenemos que estar delante de Dios de la mejor manera, fortalecernos en Él, que nuestra fe se fortalezca en Jehová, porque es el único que puede llenar nuestras emociones y no estar siempre o en cada momento o en algún momento caídos por la situación. Pablo le decía a Timoteo, si tienes techo y tienes comida, date por buen servido. O sea, alégrate que tienes techo y comida. Porque hay gente, hermanos, que pierde todo, no tiene nada. Y todavía sí puede surgir entre esa gente alguien que ama a Dios y puede decir, Señor, gracias por eso también. Porque tiene fe en Dios y porque sabe que Dios le va a recuperar lo que ha perdido. Y a lo mejor porque se ha perdido lo material o se ha perdido algo con que iba yo a vivir, pero tengo la vida que Dios me está dando, tengo la salud que Dios me está dando. Entonces, mi fortaleza está en Jehová. Mis fuerzas están en Jesús. El versículo 18 dice, con todo lo que vaya a pasar, con todo lo que esté pasando, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en la otra versión dice, aún, o sea, lo que pase, así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Y el 19 dice, el Señor soberano es mi fuerza. Hermanos, tenemos que confiar en Dios. No hay otro más que nuestro Dios. No hay otro. Él iba, Habacuc, en esta oración, porque es una oración que está haciendo en el capítulo 3. Si usted lee el título del capítulo 3, dice la oración de Habacuc. ¿Sí? Y en esa oración él está diciendo, él está pidiendo, ¿sí? Y él iba a dar gracias a Dios a pesar de toda la situación que iba a acontecer para el pueblo. Ahora, ¿será que el pueblo de Dios sea agradecido a pesar de la situación que esté viviendo? ¿Será que nosotros como cristianos seamos agradecidos a pesar de la situación que estemos viviendo? ¿O nos estamos quejando? Porque entonces la queja va a ser delante de Dios y para Dios. ¿Para quién más? ¿Cómo voy a sentir gozo o alegría? Por la situación. Hermanos, Habacuc lo hizo. El apóstol Pablo lo hizo. Si queremos ir al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo hizo. Y en Tesalonicense vemos, ¿no? Gozaos en el Señor. Otra vez, gozaos. Estaba sufriendo consecuencias a causa de Cristo, azotes, golpes, cárcel. Y dice, gócense. Y hoy en día alguna persona está buscando gozarse, pero no sabe cómo. Porque lo que permanece hoy en día a lo mejor es tristeza en algunos hogares o depresión en algunos hogares. Entonces podemos decir nosotros los cristianos, ¿en quién creemos? ¿O delante de quién nos debemos de gozar? Y cuando alguna de esas personas está buscando gozo, y ese gozo, el único que lo puede dar, usted bien sabe, es Cristo Jesús. Cuando lo encuentra, entonces ese gozo se pone él alegre porque sabe que el verdadero autor del gozo es Jesucristo. Y nosotros nos debemos de gozar, nos debemos de alegrar delante de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? Y yo quiero que vayan conmigo, quiero que busquen conmigo un versículo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué hermoso versículo. Quiero que vayan conmigo en el libro de Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 dice de la siguiente manera, es lo mismo que les leí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y
gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo somos parte del reino de Dios, ¿sí?, ¿qué dice aquí? Tenemos que tener paz y tenemos que gozarnos en el Espíritu Santo. Eso dice la palabra. ¿Sí? O sea, que no nos aflijamos por lo que tenemos que comer y beber. Porque el reino de Dios no nada más es comida y bebida. Sino es paz y gozo. Porque Dios es el único que lo puede dar. Si nosotros nos vamos, y no quiero que busquen, sino escuchen nada más, nos vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. En el versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Eso dice el versículo 16, estad siempre gozosos. O sea, no está diciendo, yo creo que no está diciendo estar siempre tristes o pónganse tristes por la situación que están viviendo. Entonces el apóstol Pablo, yo creo que iba a vivir en tristeza por los azotes, por las cárceles, por todo lo que le sucedió, que lo pasaron a matar cada vez que se metía en un lugar y le decían que no predique, que no hable. Él lo seguía haciendo, pero él, a pesar de todo lo que vivió, dice que se gozaba en el Señor. Por eso él escribe, estad siempre gozosos. El apóstol Pablo, hermano, no hablaba sin saber ni experimentar algo, porque hablaba algo que el Espíritu Santo le estaba dando para que hable y porque lo había vivido. Y a veces nosotros como cristianos, a veces decimos, no, un gran hombre, un gran apóstol, por lo que vivió, por lo que hizo, pero no queremos vivir un poquito de lo que él vivió o de que él hizo. No. Esas son las experiencias que también nosotros tenemos que pasar en este mundo. ¿Sí? Y en esos mismos versículos de Tesalonicenses dice, un versículo antes dice, orad sin cesar. ¿Y saben por qué Pablo dice orad sin cesar? Porque la oración es el alimento para estar alegres. Ahora, si usted no ora, si usted no lee la palabra y quiere ser una persona alegre, no lo espere. Porque se está llenando usted, el Espíritu Santo está con usted cuando usted está orando y cuando usted está leyendo, y el Espíritu Santo está provocando en nosotros alegría, gozo. Por eso Él expresa antes, orad sin cesar. Después dice, estar siempre gozosos. Y en el versículo 18 dice, dad gracias en todo, como estén viviendo, en el momento que estén. ¿Sí? La pregunta para nosotros es, ¿damos gracias en todo? ¿En todo? ¿O nada más cuando todo sale bien? ¿O nada más cuando todo anda bien? En todo, hermanos. Sabemos que estamos padeciendo ahorita y no sabemos en qué momento podemos caer en esa enfermedad que anda. No lo sabemos.
Pero si nos llegara a tocar algo así, dad gracias a Dios por eso. ¿Sí? Dad gracias a Dios. Termino, hermanos, con estas palabras. Agradezca siempre a Dios, hermano. Agradezca siempre a Dios en todo. Yo sé que a veces es difícil, pero es una regla de Dios para nuestras vidas. Porque con esa regla seguimos creciendo en el amor de Dios. Cuando usted esté sufriendo, agradezca, agradezca, agradezca. A lo mejor esté deprimido, agradezca, agradezca. Ore, 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 pídale a Dios y el Espíritu Santo va a venir y va a alegrarlo, va a darle gozo. Como a lo mejor en otros tiempos usted haya tenido. ¿Y por qué no ahora? ¿O ya cambiamos de Dios? No lo creo. Tenemos al mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Tenemos al mismo Jesucristo. Tenemos al mismo Espíritu Santo. Entonces, en esta vida, hermanos, y cada día peor, en esta vida siempre tendremos problemas. Siempre vamos a tener problemas, sino de enfermedades, económicos, etcétera, etcétera, pero vamos a tener problemas. Pero lo más hermoso que nosotros tenemos una promesa muy grande del Señor Jesucristo de tener vida eterna. O sea, que hay un cielo que nos espera. Hay un cielo preparado para nosotros, hay un lugar preparado para nosotros. Por eso es que tenemos que gozarnos siempre en la presencia del Señor y tenemos que decir, como Habacuc dijo en el versículo 19, cuando él expresa que Jehová es su fortaleza. Y nos quedamos con la última palabra del apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Jehová es mi fortaleza. Romanos dice que ni bebida ni comida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Promesas grandes para nuestra vida. Y la más grande que Jesús dio, que fue a preparar un lugar para nosotros, para usted, para mí. Debemos gozarnos, pase lo que pase con nuestra vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gócese, hermano, disfrute la vida a pesar de la situación. Sí, tenemos que tomar nuestras precauciones, los tenemos que tomar. Tenemos que hacer lo que nuestras autoridades eclesiásticas, autoridades federales nos dicen. Sí, eso es bueno también. Pero no nos achicopalemos por eso. A lo mejor Dios nos va a dar tiempos mejores. Y si no lo tenemos en la tierra, lo vamos a tener en el cielo. Pero Dios nos va a dar tiempos mejores. Así como está, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor bendito. A esta hora de la noche nuevamente, Padre, donde tú has hablado a nuestro corazón.
Y a pesar de las circunstancias, Señor Santo, de la vida y de los acontecimientos que estamos pasando, como pueblo tuyo, como ciudad, como país, como mundo, aquí estamos delante de ti y debemos de tomar fuerzas en ti, Señor. Que digámoslo como dijo Habacuc: en Jehová está mi fortaleza. Bendito eres, Señor. Debemos, Señor, marchar de esa forma. Debemos, Señor, estar contentos, Señor, en todo. Darte gracias en todo, Padre, hasta por lo que estamos viviendo en este momento. El apóstol Pablo decía: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Bendito sea el nombre del Señor. No sé el tiempo, Padre. Tú sabes el tiempo de vida que nosotros tenemos en la tierra, Señor. Y no sabemos si es ahora o es después, nada más tú lo sabes. Pero queremos poner nuestra vida, nuestro ser en tus manos, Padre, y que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre. Si es tu voluntad, Señor, estar aquí, estaremos aquí. Si no, tú eres el que toma la decisión, Señor Santo. Pero quiero darte las gracias en esta noche. Quiero darte las gracias, Padre, porque tu palabra es clara, porque tu palabra tiene promesas para nuestras vidas, para cada persona, mala o buena, Señor. Tu palabra tiene la salida, Señor Santo. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito, por esta noche hermosa. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Espero que lo estemos meditando, lo estemos pensando, estemos preparados y demos gracias al Señor. No nos cansemos de dar gracias. Dios me los bendiga. Si Dios nos permite, el próximo martes estaremos nuevamente llevando la palabra de Dios para sus hogares, para sus vidas. Bendiciones.